contra Ardoi i Roberto, desplaçament a Navarra, equip recent ascendit, per dir-ho així, més complicat, partit trampa el que preveieu allà a Navarra, un partit molt complicat, m'imagino. Tot i que tinguin 0 victòries. Cada partido es muy complicado para nosotros, es decir, ahora yo no puedo estar diciendo, no, tienen esto, tienen lo otro, tienen tal, evidentemente estamos trabajando en ello, pero creo que los partidos son complicados por la situación del equipo. Entonces, yo como entrenador, yo solo puedo sentir orgullo de lo que está haciendo el equipo y las jugadoras. A partir de ahí, no sé hasta dónde vamos a llegar. Me quedo con eso, me quedo con lo positivo, me quedo con el orgullo que siento por el equipo, cómo están compitiendo, el esfuerzo que hacen para ganar cada partido, pero hoy en día el baloncesto profesional no se gana solo a base de esfuerzo, se gana a base de, bueno, evidentemente, cuáles sean tus expectativas. Es que tenemos que hablar cuáles son nuestras expectativas. Si las expectativas son las que yo tenía cuando vine aquí, bueno, pues yo creo que tendremos que reubicar las expectativas, porque si no las mataremos. Yo no voy a matar a ningún jugador, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aplaudir a las jugadoras, estar muy orgullosas de ellas, muy orgullosos, pero también entender que esto es, en un largo periodo de tiempo, es imposible prolongarlo, imposible, porque van a llegar los problemas físicos, de sobrecargas, de exceso de trabajo, de fatiga, de cero energía, y entonces nos preguntaremos qué ha pasado, ¿no? Bueno, entonces yo creo que si tocamos un punto realista, bueno, pues tenemos que saber ahora mismo cuál es el roster que tiene Girona y con ese roster qué podemos hacer. Todo lo que sea más allá, fenomenal. Yo sabéis que soy el más ambicioso del mundo. Yo vine aquí y estoy aquí para intentar que Girona esté lo más alto posible. Y ya os dije lo que en pretemporada, lo que pienso de que si conseguimos estar todo el equipo juntos, somos un muy buen equipo. Podemos ser un muy buen equipo, pero es que eso es muy complicado. Para mí es muy complicado. Muy complicado. ¿No? Aplaudir a las jugadoras y ayudarlas. Ya creo que este es mi trabajo. Es lo que me tengo que estar centrado porque se lo merecen a tope. Y ya está. Y a mí hablar ahora del Ardoi, ¿de qué voy a hablar del Ardoi? ¿De qué? Que si a mí lo que me preocupa es mi equipo. Per això volia preguntar-te, Roberto, com està l'equip, està a disposició de les jugadores? Que ya te he dicho que no voy a decir nada del equipo. Que no voy a decir nada. El equipo estará cansado, falto de energía, con problemas físicos y hasta donde lleguemos. Y como yo las veo, como ellas quieren hasta más que yo, pues a mí me da mucha tranquilidad. Yo sé que vamos a llegar a lo máximo que pueda llegar el equipo. Es que lo veo, es que me lo dicen cada minuto entrenando. Oye, hemos entrenado muy bien. Es que el equipo entrena fenomenal y trabaja fenomenal. Pero claro, amigo, la naturaleza no da saltos. Esto